Sean todos bienvenidos a un programa más de fútbol desde mi punto de vista. Con ustedes Al, Miguel y Emanuel. Siempre se me olvida el nombre, Toti. Le decimos Toti. Hoy queremos hablar un poco de la Champions League. Los partidos, primero los del martes. Aquí tengo mi batería como siempre. Leverkusen versus Arsenal. El partido más aburrido que he visto del Arsenal en mucho tiempo. Sus impresiones. Pues bueno, había algunos que decían que ojo con Liverpool, con el Leverkusen que viene, pero pues no, yo creo que ya no es lo mismo que nos había un poco acostumbrado la temporada pasada. Y este Arsenal que siento que está repitiendo la misma historia de los últimos años, que viene muy bien, viene muy fuerte y todo, pero en las últimas que digamos en las últimas instancias de la temporada en general, no nada más la liga, como que empieza a flaquear un poco. Y pues bueno, yo sentía que el Arsenal le iba a meter unos 3 al Leverkusen al menos. Sí. No, yo no sé muy bien cómo está el Leverkusen en su liga, pero sí como se veía el Arsenal venir, como estaba jugando el Arsenal, yo también pensaba que iba a ser un partido más fácil para el Arsenal. Pero algo que siempre se ve en los juegos es que cuando un equipo grande no tiene el día, tienes que aprovecharlo y matarlo. Sí. Si no, porque ese resultado al final es 1-1 cuando regresen a... Y que estábamos hablando de que... a Londres ahí... Que el Leverkusen entonces al final estaba ganando y hubo por ahí un penal medio dudoso que aprovecharon y pues bueno, se empate. Pues para mí eso no era penal. Y yo soy fan del Arsenal. Para mí eso no era penal. A ver, para mí el juego cambió bastante cuando entró Madueke. Y mira que yo era de los que no estaba muy convencido del fichaje de Madueke. Pero Saka se tiró el partido más horrible que lo he visto en los últimos 5 años, hermano. O sea, no estaba haciendo nada él. Y el otro que yo veía que no hacía nada era el fichaje nuevo ese. Y yo pensé que iban a sacar a Eberechi ese. Iban a sacar a Eberechi ese por Havertz. Iban a dejar al delantero, que ahora se me olvidó el nombre, Gyökeres. Y que iban a jugar así, pero no, sacaron a Gyökeres, dejaron a Eberechi. No sé, para mí el juego estuvo mal desde allí. Los jugadores tuvieron un mal juego, un mal día, como dices. Pero aún así me parece que con todo y todo, al final es un buen resultado. Sí, es un buen resultado para nosotros. Claro. Sí, bueno, pues de visitante, o sea, ahora hay que recibir en Londres. Y bueno, pues es empate, no es que perdieron. En teoría, pues sí, es un 1-1 a favor del Arsenal, ¿no? Sí. Bueno, yo iba a decir una cosa más. Eso que dice Toti sobre que el Arsenal se queda. Y es cierto que ha venido pasando. Pero también, yo lo veo bastante estable este año. Yo también lo veo estable. Porque está teniendo bajones a veces por momentos en liga, como los tienen todos los equipos. Creo que ahora mismo todos los equipos están sintiendo que están en la fase más importante de cada competición. Las copas, la Champions, la liga. Y yo creo que este es el momento. Hay como un mes aquí en este tiempo que es bastante decisivo, que es cuando las lesiones son más importantes, los futbolistas tienen más miedo se cuidan un poquito más porque el mundial está a la vuelta de la esquina. Entonces todo ese tipo de cosas influyen y eso se ve en el juego, Próximamente vamos a estar haciendo un video sobre el mundial. Se suponía que teníamos que haber hecho ese video hoy. Pero decidimos hacer unos cambios. Bueno, vamos con el siguiente juego. El Arsenal... No, yo iba a decir que el Arsenal puede ser que con el cierre se ve más o menos... ¿Cómo? Vamos a hacer una predicción antes de irnos al siguiente juego. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el Arsenal pasa la eliminatoria tranquilamente en Londres? En Londres yo creo que sí le da... Pues le da lo suficiente como para eliminar al Leverkusen. Sí, yo no veo cómo el Leverkusen le puede hacer un gol al Arsenal en Londres. De verdad no veo. Y veo mínimo 2 goles por parte del Arsenal. Mínimo 2 goles. Ojalá te escuchen los dioses del fútbol. Bueno, seguimos. Vamos al Paris Saint-Germain Chelsea. Sus impresiones. Yo no vi ese partido,
Pero dicen que al minuto 70 iba 2-2, todo el mundo dice, bueno, todo bien, tranquilo, no pasa nada. Sí, pues el Chelsea ese es mi equipo favorito en Inglaterra y bueno, empezó ganando el París, empataba el Chelsea, otra vez el París iba arriba, empató el Chelsea y pues ya, así como dices, era el 70 y no me acuerdo cuál, 72, 76, por ahí, que iban 2-2. De repente algo sucedió, algo no hizo clic y pues el París le metió 3 más al Chelsea. El Chelsea ya no respondió y 5-2. Que bueno, eso ya lo podríamos hablar un poco despacito en el día de hoy, pero pues igual yo siento, o tal vez no sé, por tenerle mucha fe a la liga inglesa, siento que los equipos ingleses como que les faltó algo en esta ocasión. Y bueno, el París pues, está muy fuerte últimamente, pero tampoco es el París actual campeón. Ajá, y tampoco pero no es igual que el año pasado. Ajá, exacto. Sí. Y bueno, estos dos equipos se enfrentaron en la final del Mundial de Clubes, en la que yo, siendo aficionado del Chelsea, yo pensé que iba a ser un partido, aquella final, iba a ser un partido para el PSG, para el PSG. Sí, sí. Y el Chelsea le terminó dando, pues poniendo las cosas sobre la mesa. Y hoy, no sé, como que no. Bueno, hoy no pues, pero en el día del partido no fue el día de ellos. Algo que no se llama cábala o llámalo, pero algo va. Enzo Fernández anota el 2-2, pues que se veía, metía uno y metían al otro, se venía de un juego parejo, ¿no? Va y muestra así como que somos los campeones del mundo. Y esas cositas son que cállate tantito, ahorita sí. No. Y bueno, pero creo que es un poco más de los latinos, ¿no? De esa parte del mundo de América, de que nosotros somos más expresivos, nos gusta. Exacto, pero eso de estar como hablando antes de tiempo, como que dices, puta. No, pero la mufa. Pero dale. De mi parte, yo quiero empezar diciendo que el Chelsea no debe nada para esta temporada, para mí, porque la temporada pasada ellos están en reconstrucción también. Su proyecto no es el más estable, pero con la temporada que hicieron pasada, para mí saldaron todas las deudas. Al final se llevaron la Conference League y fueron campeones del mundo con el club. Clasificaron a Champions. ¿Qué más tú le puedes pedir a un equipo, sabes, que no está, por ejemplo, al nivel del Arsenal, del City? El United no vamos a hablar porque hay 2 o 3 personas que todavía tienen el pelo largo por ahí. Oye, yo te iba a decir una cosa y te iba a hacer una pregunta. ¿No crees que también pudo afectar el hecho del cambio del entrenador? Porque cambiaron de entrenador a mitad de temporada y creo que eso es algo que... Pues puede ser, pero, ¿sabes? Yo... Como que a veces parece que es como una cierta ahí maldición por ahí. Ahora, o sea, voy a meter un poquito al Barcelona allí. Le ganaron, el Chelsea venía muy fuerte hasta el partido del Barcelona. Le ganan al Barcelona 3-0. Después de ese partido, el Chelsea como que se cayó. Sí. ¿Y por qué digo que parece así como que una medio maldición por ahí? Porque... digamos, Nico Williams le dice que no al Barcelona y esta temporada se desapareció, que ya lo quieren vender en el Bilbao. Sí. Y pues entonces lo menciono porque el Chelsea desde ese partido contra el Barcelona que ganó y ganó con autoridad, o sea, el Barcelona no a pesar de esa expulsión de Araujo, y pero no afectó porque fue en la liga también, fue en la fase de liga. Sí, no, el Chelsea en aquel partido fue muy superior en todo, hasta con 11. Pero después de ese partido a mí me hizo me dio mucha curiosidad, pues, de que después de ese partido que el Chelsea incluso en esta temporada estaba muy fuerte. Era el mismo equipo que ganó todo el año pasado. Y se cayó y bueno, alcanzó a meterse a esta ronda de 16, bueno, 32 avos. Pero creo que es difícil para los equipos grandes quedarse en esta. A mí me gusta el nuevo formato de la Champions, por lo que yo vi. Por ejemplo, el Benfica clasificarse con el gol del portero en la última jugada contra el Madrid. Ese tipo de cosas son las que me gusta ver, pero realmente la estructura está muy fácil para los equipos duros, porque tienen más chance para avanzar.
Pero tú no crees que eres la primera persona que dice que le gusta el nono formato. No, pero me gusta por ese tipo de situaciones. Si no pasan, para mí prefiero el anterior. Okay. Que está más concentrada la calidad, que haya otra presión. Ahora, una cosa, ya pasada de equipo. ¿Qué opinan? ¿París o Chelsea en esta? Para mí, París. París pasa aquí. Yo siento que en Londres... yo creo que Chelsea va a luchar, pero no va a ser luchar suficiente. un poco más, tal vez no va a ser, pero sí, yo tampoco creo que le alcance. Es que el PSG, si no tiene un juego contra Marsella, un equipo fuerte, va a llegar muy fresco también a ese juego. Entonces, ¿qué es la diferencia en la liga inglesa, la liga española? En Alemania no tanto tampoco. Sí, no, en la liga inglesa hasta el igual último... que en la italiana, siempre esos equipos tienen más presión porque es más fuerte, más pareja la liga. Sí, yo creo que esta vez el PSG está también. Sí, sí. Es cierto, el Chelsea puede ganar 2-0 y aún así el PSG Exacto, pasa. Vamos a ver, eso se ve un juego que va a ser interesante. Bueno, pasemos al Real Madrid, Manchester City. A lo que nadie se esperaba. Todo el mundo pensaba amigo Donnarumma. Todo el mundo pensaba que iba a ser un partido cerrado, un 2-1, un 1-2. Sí, el resultado del año pasado también, que el City le ganó en Bernabéu. Sí, pero bueno, 3-0. 3-0 háblanos que 3-0 en 15, 20 minutos. Eso fue... y háblanos tú, que esa es tu liga. Yo, el Real Madrid no... Bueno, ese juego yo no lo vi. Pero sí vi los resúmenes y sabes cómo son redes sociales hoy en día que te muestran ese tipo de detallitos y hay mucha gente especulando y hablando sobre Donnarumma. Y es verdad que hay jugadas, sobre todo la jugada del gol que él hace el sombrero al defensa. Ese gol creo que está súper bien, fue un golazo para mí. Porque fue una jugada rápida, él se desmarca bien, recibe el pase y cuando el defensa va a reaccionar, él hace el sombrerito, el portero ahí no tiene nada que hacer. Pero en la otra que el portero se ve que retira la mano. Yo no sé si fue que pensó que el autopase de Valverde era fuerte y se iba a ir, o lo que me dijo Ale, que estábamos hablando sobre esa situación, que yo creo que la que Ale dice me convence un poco más porque simplemente él tocó la pelota, no estaba en el borde casi del área, era difícil que esa pelota se fuera. Pero la que Ale me dijo creo que es la que puede un poquito creerse más, de que es que quizás Donnarumma perdió un poco la ubicación y pensó que estaba fuera del área. Fuera del área, en una de esas puede ser, pero sí fue él muy... tenía la línea clara adelante y creo que él viene saliendo de la portería, entonces... Sí, se ve está bastante confuso eso. Puede ser esa, pero también hay una toma que están como en la esquina, hay dos defensas tratando de presionar a Vinicius, pero nada más lo están viendo. O sea, nada más nada más lo están siguiendo, viendo, pero no lo presionan. Y bueno, este partido empezando porque Valverde, a mi punto de vista, no debió ni siquiera de haber jugado este partido. Para recordar el golpe que le mete al del Benfica. Sí, sí. Pues sí, estuvo muy conectado en esta ocasión, muy con chispa, pero no sé, me deja ahí algo que bueno, no. la FIFA a veces, o la UEFA a veces, pues a mí que me importa cómo te deja, ¿no? Pero o sea, ese tipo de jugadas claves en las que un equipo, vuelvo a lo mismo, un equipo inglés no te presiona, no te muerde cuando tienes... No parecía el City de Guardiola. No. Para empezar, el City últimamente, o al menos esta temporada y parte de la anterior, está como muy gitano, como que a veces juega muy bien, a veces no, a veces hay, como se le dice, ¿no? Pero en esta ocasión, yo creo que la mayoría pensábamos que el City iba a dominar al menos. Por lo menos el balón. Ajá, exacto. Por lo menos el balón, porque generalmente pues, los equipos de Guardiola son así. Le gusta tener el balón. Y esta vez fue, como dices, en un 2x3, pum, 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 3 goles. Ese es el Madrid también. El Madrid tiene un chance y porque ellos tampoco van a cruzar los brazos. Si tú le das la oportunidad, ellos la van a aprovechar. El Madrid no estará en su momento, pero bueno, al menos también saben, siempre gana. Es decir, siempre saben cómo ganar. La calidad y lo que decíamos, la experiencia para saber cómo jugar ese tipo de juegos. Pero yo creo también que el City tiene equipo para cuando regresen al Etihad. Bueno, dicen aparte del pollo, que ya la gente sabe quién es el pollo aquí, el Tottenham.
esta es la eliminatoria de los equipos ingleses más difícil de recuperar. Sí. Porque es cierto que el City tiene equipo para meterle 3 goles al Madrid. Pero el Madrid puede marcar. El Madrid va a marcar. Entonces eso es lo que la gente está viendo. Sí. Que es difícil mantenerlos al Madrid en 0 y tú marcarle 3 o 4. Se van a tirar atrás y en el contragolpe matan porque, no sé. Y si te pones a pensar, al Madrid le faltan parte de sus estelares. ¿no? Sí, falta, Mbappé, por ejemplo. Y le falta el inglés, Bellingham. Sí. Otra cosa que puede tener el City a favor es que Madrid tiene al carnicero Rudiger y en el minuto 6 se pueden quedar con 10. Pero para mí, algo que sí a mí me llama la atención es que Rudiger no es al nivel de Pepe, pero yo siento que le perdona mucho, tanto en la Liga como en la UEFA. El rodillazo que le mete al tipo que estaba tirado, eso se me hace algo. Son cosas de agresión de que te vas, vete un mes para Alemania de vacaciones. Y ahorita que lo mencionas, tal cual, o sea, le perdonan demasiado. En la liga parece que no lo han al menos ni siquiera llamado todo esto, digamos, todo el círculo sobre esa jugada, no lo han llamado ni siquiera a investigar, a ver con lupa, por ejemplo. Y bueno, también volvemos a lo mismo, como el golpe de Valverde, que al Prestiani, ese sí lo castigaron y a Valverde no. Esto que dices, pues también, al menos tenemos la ¿cómo decirle? La situación en la que en Alemania están pidiendo que no lo llamen al mundial. Sí, no lo convoquen. Porque pues, como dices, o sea, mentalmente eso te puede dejar muy mal parado en un partido como y ahora es el mundial. Tanto al Real Madrid en la vuelta se vuelve loco. En la Eurocopa lo hizo. No, en la Eurocopa fue igual. En la Eurocopa... Exacto. El juego con España. Sí, exacto. Entonces, que se le bote un tornillo, te deja con uno menos en un partido de regreso, lo pierdes en el mundial. Entonces, a mí ese tipo de jugadores, pues sí, no veo cómo confíen en ese tipo de jugadores de dejarlos ahí en jugadores. Para mí esta eliminatoria tiene un poquito de incertidumbre y duda, porque es el City, porque juegan acá, pero yo también creo que el Madrid va a pasar ahí. Bueno, hablando y nada para retomar el tema del defensor, eso es lo que yo no, por eso yo no entiendo, y esto es un comercial mío. Yo no entiendo cómo a la gente le gustaba Sergio Ramos como defensor. Eso es una roa, ¿sabes? Para mí, él tenía todas las cualidades para ser un gran buen defensor. Sí, eso es cierto. Sin necesidad de estar. Incluso era hábil. Sí, fue lateral y. Sin necesidad de irse a darle golpe a la gente. Y él tiene. El tío Mourinho. Bueno. La escuela Mourinho. Ahora vamos a pasar. Bueno, aquí todo el mundo da al Real Madrid como con un pie del otro lado. Sí, yo creo también. Entonces vamos Arsenal. Espérate, a mí me convendría que el City pase por lo que veníamos hablando. Para que siga desgastando. Claro, porque si no ya se quita una competición, se quita presión. Si se enfoca en la liga, es más fuerte. Sí. Bueno, y luego tenemos que llegar a una conclusión de los equipos ingleses porque son los que más han decepcionado. Bueno, aparte de los italianos, pero... Y ahora llegamos al juego que casi nadie quiso ver, pero fue el mejor juego. Sí. Oye, el equipo revelación. Yo no vi ese juego, pero ese era un juego que sí me hubiera gustado ver, porque yo vi el otro y es verdad que da gusto ver yo vi el Arsenal y me dormí 2 veces. El Bodo Glimt contra el Sporting. Sí. Yo no he seguido mucho al Sporting, entonces no sé bien cómo va en la liga. Tampoco es que la liga portuguesa sea una liga para medir, pero el Benfica, por ejemplo, luchó en la fase de liga. Le ganó al Madrid, por ejemplo. Pero como se ve... Sporting. El Benfica al Madrid. No, tú dices en la liga portuguesa, sí. Pero realmente este equipo... Yo he visto personas, incluso Maldini, defendiéndolo cuando... Tiempo atrás, en fase de liga, que nadie creía en él. Maldini dijo que él soñó, porque el abuelo soñó y se lo dijo, de que este equipo iba a avanzar. Bueno, nada más necesito decir una cosa aquí. Tú puedes continuar en un momento. Aquí no se puede hablar muy alto del Bodo Glimt, porque el dueño de esta local es del Inter. Y él lo eliminó. Y el Bodo Glimt le hizo la gracia. Sí. Toma, Toti.
Sí, no, pues hablamos de este equipo noruego. Le ganó al City, le ganó al Inter, empató con el Atlético. Después el Atlético que viene. Y empató, y ese juego yo lo vi. Y verdad que el portero salvó. Pero ellos tuvieron chance para ganar ese juego también. Sí, el Bodo ha estado. Pues, sobre todo cuando juegan en su estadio. Es una cosa de que son muy fuertes, o sea, se crecen demasiado y bueno, pues vienen de ganar también no la ganaron, jugaron la final de la Europa League. Y generalmente cuando un equipo chico de este tipo empieza a llamar la atención, lo desarman, le empiezan a comprar los jugadores y todo. Afortunadamente para ellos no sucedió tan así. Pero creo que la temporada que viene. La temporada que viene, ahora que ya están. Creo que ya deben estar hablando con varios de ellos. Sí, ahora. Sí, sobre todo el rubiecito de pelito largo. No, pero el de pelo largo que juega extremo izquierdo. No sé si él es el 10, no me acuerdo si es el 10. No, ese muchacho tiene. Porque como decíamos, el partido que muchos, incluido yo, fijamos ese mejor me pongo a ver otro. Y bueno, resultó ser como... Yo realmente no lo vi porque era con el Sporting. Sí. Y habían otros juegos más interesantes, por ejemplo, este mismo City Madrid, PSG Chelsea, el de Arsenal, que también me gusta ver. O sea, muchos lo dejamos de lado, de ver el partido para ver otros juegos. A la misma hora. Exacto. Yo usualmente veo 2 juegos a la misma vez, una pantalla y en otro, pero... Eso es lo que yo debería de empezar a hacer también. Sí. Pero sí, no, este Bodo está súper bien. Ahora fue en Noruega, van a Portugal, que generalmente los estadios portugueses, en especial de los equipos grandes, son un tanto pesados, pero pues igualmente no veo... Siento que el Sporting podría ganar, pero no veo que le metan una diferencia de 3. No, exacto. Sí. Oye, el Bodo le ganó los 2 juegos al Inter. Si te pones a pensar. Sí. O sea, no es que aquí le ganó allá. Sí, no es que y el Inter no estaba tan mal como para que... El Inter en la liga creo que va primero. Y por mucho. Sí, el Inter ¿sabe? Entonces, sí. No sé qué le pasó al Inter ahí. No sé qué le pasó al Sporting. Bueno, le pasó el Bodo. Es que también hay otra cosa que nosotros jugamos fútbol y lo sabemos. Que cuando tú estás... la forma bonita de decirla es en estado de gracia. Pero nosotros decimos cuando estás motivado, cuando estás arriba de la bola, cuando anímicamente estás bien, puedes empujar una pared. Y sí, no, exacto. Y estaba viendo también que tienen pues como un asesor o un psicólogo o algo así, del ejército, o sea, que es del ex marín, no sé qué, cómo le llamen en Noruega, algo así, pero tiene que ver con digamos, mentalidad de disciplina de fuerte. Soldado. Exacto, y eso es disciplina que la han estado mostrando, porque bueno, como dices, ganarle al Inter en casa, algo que el Barcelona no pudo. Y el Barcelona de la temporada pasada fue pues, por mucho mejor que el de ahora, y no pudo. Esto sí le ganaron, que 3-1, ¿no? Fue. Creo que no. Creo que primero, creo que fue 3-1 la vuelta ya. Sí. Bueno, el Bodo Glimt. El tema de ellos creo que es que como no tienen nada que perder, pero igual, pero sí. Juegan con menos presión. Yo creo que es que ya se lo creen de verdad. O sea, sí. O sea, no estoy diciendo que no tengan capacidad ni habilidad ni nada. Lo que estoy diciendo es que tienen. El tema es que cuando tú ya estás en un punto de que ven acá, ya nosotros cruzamos de ronda. Ya. Vamos a jugar. Y jugar se ve que juego. Se divierten. Es una cosa que a mí me llama la atención, que muchas veces en el fútbol de hoy no se ve. Y yo pienso que eso es lo que está pasando con el Arsenal un poco. Que tienen tanta presión. Y tú ves a Saka como que no sé si para adelante. Es que ya, si la pierdo. Ya la exigencia es más grande. Ok, vamos a pasar de 10. Todo esto fue el martes. Entonces aquí ya coincidimos. Arsenal, París, Madrid y Bodo Glimt. Pasan. Bueno, yo no coincido con... Bueno, no quisiera coincidir, pero sí Madrid. No, yo tampoco. No. Somos todos antimadridistas. Pero es que yo soy antimadridista y anti-Barcelona. De lo peor. Ok, bueno, continuamos con el Galatasaray-Liverpool. Esa fue la sorpresa de la semana. Nadie pensó que el Galatasaray le iba a hacer el juego a Liverpool. Yo creo que Galatasaray debió marcar al menos otro gol porque jugaron bien.
Jugaron. El portero también salvó varias, pero de Galatasaray. Pero creo que el Galatasaray, jugando en su estadio, con el ambiente que había y en la forma que jugaron, creo que tenían que haber aprovechado y marcar al menos otro, porque desde mi punto de vista es claro para mí que el Liverpool va a pasar. Ese juego de vuelta... Sí, en Anfield las cosas deben ser diferentes. Han tenido otras situaciones en las que se ven un poco no en el, como dicen, en el upper hand, no tener la ventaja, pero en Anfield sí, en Anfield tienen que sacarlo. Yo siento que lo podrían hacer, pero bueno, la cosa, volvemos a lo mismo, la presión. Está defensa que, bueno, tengo un amigo que nomás no lo traga, un amigo que le va al Liverpool, Konaté, que bueno, recientemente tuvo un problema que perdió a su papá. Y pues si ya de por sí anteriormente tenía ahí sus altos y bajos, ahorita pues sigue ahí algo, sí, no hay tanta estabilidad, incierto, ¿no? Entonces yo este partido no lo vi, pero entiendo que el gol pasó por ahí, que la defensa no está muy rápida como debería para los estándares de un equipo inglés. Pero bueno, si el Galatasaray en su casa nada más le metió 1, en teoría siento que Liverpool en Anfield, con la presión ahora sí de jugar bien, salir concentrados y todo, creo que sí. La puede sacar. Es más equipo. Exacto, es más equipo, más experiencia. Y esa afición de Liverpool es de las mejores la que afición, tú puedes. El empuje, eso, o sea, son varios factores en los que creo que el Liverpool va a hacer que y habría que ver con quién juegan en la liga, pero estoy seguro que ellos van a reservar para ese juego de Champions. Sí, en teoría debería, porque ya la liga, pues, hasta cierto punto la tendrían pues ya perdida, no la ganarían, pero bueno, también están peleando por los juegos en Europa, ¿no? Pero bueno, también, o sea, siento como con el Barcelona que no tienen un jugador que sea sinónimo de gol, ¿sabes? Que sea que la tiene y es 50% nada más que la tenga en los pies, es 50% gol. Sí. Yo creo que para el Liverpool esta ha sido una temporada desastrosa por la cantidad de dinero que se gastaron en fichajes. Trajeron a Ekitike, que es el que creo que de todos los fichajes que hicieron es el que mejor ha rendido. Sí. Trajeron a el Wirtz. Sin comentario, dice que parece que está empezando a carburar ahora. Ping-pong, ¿no? Ping-pong. Frimpong, que no lo he visto, la verdad. Y trajeron también a Isaac, que se lesionó, roto. ¿Y tú qué decías contra quién juega el Liverpool? Contra otro de nuestros protagonistas de la jornada. Contra el Tottenham. Bueno. Entonces, a ver. El pollo. Los expertos que yo he escuchado, hablan de que los equipos que tienen bastantes posibilidades de superar esta ronda son el Liverpool y el Arsenal, que los mejores resultados, a pesar de que el Liverpool perdió por la mínima y el Arsenal empató. Ahora, ambos equipos cierran en casa. Esa puede ser la gran diferencia. A diferencia, voy a ir a para terminar de hablar, porque esto es un chiste. Voy a ir al Newcastle-Barcelona. Y tenemos que apresurarnos un poquito más para meterle un poquito más de ritmo. Newcastle-Barcelona, aquí tenemos un seguidor del equipo catalán. Él no es catalán. No, pero... Dime, habla. Algo similar a lo del Arsenal. No se vio un Barcelona con el juego que viene jugando o con lo que tú sabes que ellos pueden dar en la cancha. El equipo se veía un poco perdido, pero el equipo tiene muchas bajas también. A Rafinha yo veo que le está costando regresar de la lesión. Rafinha es un tipo que te pone alma y corazón en el juego, pero además eso tiene calidad. Y cuando tú pones alma y corazón y tú juegas bien también, por supuesto eres un jugador determinante. Y eso no se está viendo. Rafinha perdió 2 oportunidades cerca del portero que bien la puede tirar como la tiró o pasarla. Y el primer tiro fue mal y el otro pase fue al defensa malísimo también. 2 jugadas claras. Hubo una que él venía por la esquina, entrando por la esquina del área grande y
pudo haber hecho el pase antes porque Lewandowski venía ya entrando al área y el defensa pues lo tenía como a 3 cuerpos atrás de Lewandowski. Pero él retarda el pase, da 2 pasos más y es cuando da el pase, pero entonces Lewandowski está entrando al área, se tiene que detener, sí, claro. Y entonces el defensa le llega y es cuando le hace el pase y Lewandowski se tiene como que trata y sale por... Sí. Ahí siento ahí que eso, como dices, se tardó en dar el pase y... Esa fue la jugada más clara durante todo el juego, sacando el penal al final. Sí, prácticamente fue lo más cerca que estuvo el Barcelona. Sí. Pero, ¿sabes? El Barcelona tiene algo ahorita que... La defensa, bueno, vendieron al mejor defensa que tenía, que es Íñigo Martínez, y la defensa está muy coja. Cubarsí para mí es top ahora mismo. Sí. Por lo que juega, pero sobre todo por la presión de que él se sabe que si él falla, es el último. Equipo está, exacto, sí. No siente como que tiene, por ejemplo, cuando estaba Íñigo, que tiene un poquito de juego de que si yo estoy adelante, yo sé que tú me vas a ayudar aquí o me vas a... Eso no se ve. Y lo otro, bueno, Barcelona se le lesionaron los 2 laterales, De Jong, que es el que le da más juego, que le permite a Pedri recorrer más. Y encima de eso, que como dices, es como... Lo que era Íñigo para Cubarsí y ambos, uno para el otro, lateral incluso. Y ahora para Pedri, lo que es uno para el otro con De Jong, que bueno, si yo fallo, pues al menos está el otro o al revés. Sí. Ahorita nada más está Pedri y los equipos se están dando cuenta que el Barcelona depende muchísimo de Pedri. Exacto. Muchísimo de Pedri porque... Pedri tiene doble marca durante todo el juego. Exacto. Él es el Iniesta, el Xavi ahorita, el cerebro que está haciendo jugar al Barcelona y ya lo están entendiendo, ya lo están haciendo notar que si aprietan, si le hacen un buen juego y le aprietan al Barcelona, lo tambalea, ¿no? Sí. Eso añadido a que, bueno, como decías, Rafinha está saliendo, está como que reencontrándose nuevamente y que no hay, igual que lo que hablaba hace ratito, Barcelona no tiene hoy por hoy no hay un jugador, un delantero que sea... marque. Que tú le des la pelota y sabes que él o te va a marcar o va a meter la preocupación en defensa de que... Y Ferran empezó bien y va bajando. Lewandowski, bueno, pues también va bajando. A Lewandowski no se le puede pedir más. Sí, él bueno, pues sabemos, o sea, ya... Pero para mí la diferencia es el oficio de la experiencia de Lewandowski, porque Ferran es más activo, puede presionar más. Pero eso no es lo que hace falta al equipo. Al equipo le hace falta alguien que te mueva los defensas, que te los saques del área o que los preocupe. Porque Lewandowski, tú dices, si el portero se la tira larga, el defensa casi siempre le tiene que hacer falta por atrás porque sabe que él la baja y se te vira y se la da a la misma o a Rafinha. Entonces genera. Pero a Ferran tú no le puedes hacer eso, por ejemplo. Sí, y falla. Entró Ferran, perdió el balón, se cayó, hizo ahí no sé qué. Híjole, ya van a empezar. Hubo una jugada en ese juego también que creo que es lo que menos me gusta a mí de Lamine Yamal. Y que no es para entrar en comparación, pero Messi era así. Y a Messi tú le dabas patada y si él veía que era una jugada clara, tenías que tumbarlo adelante. Sí. Y hubo una jugada clara que Lamine cambia a un jugador. Se iba solo con un defensa y Rafinha le iba picando y él sintió el golpe que era para María, no le sacaron a María, era para María, pero él podía seguir con la pelota corriendo y prefirió tirarse. Y ese tipo de jugadas son determinantes porque si tú sigues, tú puedes marcar gol o puedes crear algo peligroso. Eso es algo que le está, siento yo que le está como comiendo un poco en la cabeza a Yamal, que él sabe que es habilidoso, pero... Sí, ahora mismo posiblemente es increíble la habilidad que tiene en los pies. Pero eso, hay veces que decide equivocadamente o dejarse, lo tocan y decide detenerse, no continuar la jugada cuando como dices, podrías haber seguido. Sí, es falta, o pudieron haber amonestado, pero estás cambiando una jugada de peligro de gol porque te por marcan una falta o una amarilla que ni siquiera la sacaron. Porque es un volado. Exacto. Porque no sabes, y sucedió muchas veces que no le marcaban la falta. Porque el árbitro muchas veces, o sea, nosotros los vemos como, el árbitro
tiene que ser como un periodista, ¿no? O sea, sin tomar lados. Pero al árbitro sigue siendo una persona y al árbitro lo fastidias de que estés buscando nada más la faltita. La falta y te deja que te den. Y va a decir, no claro, te la marco claro, y síguele. Claro. Entonces... No, con un árbitro inglés se cae 10 veces y le dan 7 patadas y no le van a quitar la falta. Va a marcar. Y Yamal es lo que está haciendo últimamente mucho, él sabe que él está aquí y se nota como, o sea, se nota en la confianza en la que se tiene y hay muchas veces que es una confianza de más, porque desperdicia muchas situaciones que es las que yo decía. Él es muy bueno, tiene en la liga, tiene en la marca de regates exitosos más alta, pero lo que yo decía es, o sea, de todos esos regates exitosos, que un regate es hacerle una jugada a un defensa y dejarlo atrás, y eso ya es un regate exitoso, pero no es una jugada de peligro. Sí. Entonces, de esos regates exitosos, ¿cuántos han terminado en peligro para el Barcelona? Exacto, claro. Entonces, porque yo te hago un regate exitoso, pero llegas tú, me agarras tantito y ya paré. O hice un pase o me tardé 2 segundos en dar un pase y ya no significa lo mismo. Entonces, eso añadido que Pedri, hay una dependencia a Pedri y que Yamal tiene que entender que debe de jugar más para el equipo, que sí lo hace, pero todavía más. Siento que es lo que está jugando ahorita al Barcelona. Además de las lesiones que le está poniendo en entredicho la temporada. Sí. Yo para cerrar ya con el Barcelona, yo creo que el Barcelona no se ve un equilibrio en el equipo. Está Yamal adelante, que tiene eso que preocupa, que es bueno, que sabes que te puede hacer el regate al centro y meterla al ángulo, darte un pase. Y tienes a Pedri en el medio, tienes a Cubarsí y bueno, el portero que está salvando al Barcelona en todas las competencias. Pero tú no ves Cancelos. Por momentos hace buenas cosas, pero no ves algo de equipo global, de que todo el mundo esté compacto. Aunque cometan errores, pero no se ve algo compacto que al final es lo que te hace ganar el juego. Lo que tenían la temporada pasada. La temporada pasada, por ejemplo. La temporada pasada sabías que la defensa estaba en el mismo canal. Todos, los 4, sabías que lo que estaban haciendo lo estaban conectados. Los medios, arriba, sabías que era... bueno, pues se hizo lo de las remontadas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no empezaron perdiendo y se sabía que no les podrías dar un metro? Sí. Pero ahora eso se conecta con lo que hablábamos hace un rato de que esta es la recta final de la temporada y se están viendo cómo pesan las lesiones. Exacto, es lo mismo. Y por ejemplo, una cosa que hizo el Arsenal fue eso, trató de reforzar todos los lugares donde el año pasado se le habían lesionado jugadores. Y rotando, que al principio no se entendía mucho porque el Arsenal estaba rotando, si estaba ganando, el equipo era ganador. Pero sí. A ver, yo no estoy diciendo que sea perfecto, estoy diciendo por ejemplo, a Martinelli yo me acuerdo que lo rotaron muchísimo. Sí. Y eso ayudó a que esté, por ejemplo, ahora mismo Martinelli y se ve que... va a terminar la temporada como... Y bueno, lo que tú mencionaste hace un rato también afecta y es el tema de que se están cuidando mucho por el Mundial. Sí. Para el Mundial. Rodrigo del Madrid se puede perder el Mundial. No se puede perder, ya se lo perdió. Por ejemplo. Le tocó la rodilla al gordito y le pasó todo lo malo. Y... Sí, pero son cosas que, por ejemplo, cuando tú estás alrededor y ves eso, tú dices, esto me puede pasar a mí. Y por mucho que hablemos de Champions, de cualquier cosa, para el futbolista jugar una Copa Mundial, eso es lo más grande que hay. Sí. Entonces todo el mundo va a preferir. Pero fíjate, esto también lo que dices, que suena a broma y bueno, pues lo es, pero es muy o sea, tuvo la casualidad. Casualidad. Se junta todo. La misma pierna, la misma situación que tuvo Ronaldo y todo, y le sucedió a Rodrigo. Y a mí me gusta Rodrigo como juega. Es muy bueno, pero hay algo que está sucediendo en el Real Madrid que las lesiones que están teniendo parece ser que que hay negligencia. Would you like to order something maybe? Yeah, we wanted beers. But... Beer, lager. Lager, free? No es for me. Okay, so 2. Okay. Thank you. Y bueno, entonces regresamos. Las cosas del directo que no es directo. Lo que estoy diciendo es que en el Real Madrid están sucediendo algunas lesiones que parece ser que no las están tratando como deberían. O sea, como se deberían de tratar, porque recordarán que se decía que
Mbappé lleva dos lesiones esta tenía temporada. algo en la rodilla y jugaba ahorita sí y ahorita no. Un partido que lo criticaban de que no solo jugaba contra equipos chiquitos. Uh-huh. Bellingham, que también algo tiene, que ha preferido mejor irse a tratar a Inglaterra. Y ahora Rodrigo, que él había entrado a jugar con una molestia. Ya tenía una molestia, la arrastraba ya. Y bueno, unos cuantos minutos en el partido y valió. Okay, tenemos un reto. Ve si podemos terminar esto antes que regrese la muchacha. Ok. Bueno, para cerrar con el Barcelona, yo creo que Newcastle hizo un buen partido. Hizo su partido. Pero, ¿sabes? Al final creo que esa jugada de Lewandowski que Rafinha tarda en darle el pase fue la más cerca al gol. Y luego, bueno, el penal fue claro. Pero el penal era penal. El penal era fue penal. Claro, fue... Flick hizo los cambios de... ¿Entiendes qué? Cash a card? Carta. Together? Yo te paso, sí. Yo te lo paso. Okay. So together it's 32. Las cosas del directo. Ok. No lo logramos. No, todo eso se queda, hermano. Todo eso se queda. No, pero para cerrar mi idea con el Barcelona. Al final creo que fue un típico partido de Champions. De que en la Champions algo que a mí me gusta es que muchas veces cuando los juegos son parejos terminan parejos. Y ese juego realmente... Quizás un poquito más el Newcastle merecía ganar, sobre todo porque estuvo ganando todo el juego. Estamos jugando en casa. Estaban jugando en casa. Pero también no fue un juego atractivo. Fue un juego que tú dices, el portero salvó muchas veces o algo así. Fue un partido de mucho ir y venir y demás, pero en el que sí, yo coincido también que el Newcastle dominó un poco más, pero tampoco fue que haya sido apabullante, ¿sabes? Para mí la gran diferencia entre los dos, y fue a favor de Newcastle, es el físico de Newcastle en ese juego. Fue, ¿sabes? Éramos nosotros jugando contra los Galácticos. Tú veías que era, no sé, Geraldo, un amigo de nosotros que es del más allá. Que pronto va a venir. O Jaime, que tiene botas de hierro. Pero sí, se veían lentos los jugadores y cansados. También venían en juego de liga, pero también lo que pasaron con el Atlético de Madrid, que fue un desgaste en la vuelta de la Copa. Pero al final creo que fue un juego parejo y que está bien. Y creo que en la vuelta a Barcelona en casa va... Sí, o sea, en lo físico, pues bueno, un equipo inglés, pues bueno, en teoría tiene más físico y desgaste físico también que otros equipos, pero en la vuelta en Barcelona, pues debería el Barcelona tendrá pues que poner el ritmo de juego como lo hizo con el Atlético. Claro que el Atlético le decidió dar la iniciativa, pero bueno, es 1-1. El Barcelona ha mostrado que puede con esa presión, que puede con esa tarea, y yo siento que... Hay dos cosas que Flick tiene que tratar de manejar bien, porque ellos tienen 4 puntos en la liga sobre el Madrid. Y este fin de semana, mañana, domingo, juegan contra el Sevilla, que es un equipo que no está bien. No está bien, y el Barcelona le juega muy bien al Sevilla, pero tiene jugadores. Es decir, tiene jugadores que no son los mismos, pero que te pueden complicar un juego. Sí. Y ahí está la incógnita. ¿Cómo Flick maneja eso para ganar ese juego? O quizás hasta empatarlo no estaría mal. Pero la rotación. Exacto, descansar la gente, porque físicamente el equipo no se ve bien. Pero el Newcastle tampoco tiene un juego fácil, eso es lo que estaba mirando. El Newcastle juega contra el Chelsea. Oh, qué bueno. Bueno, cerramos aquí un poco, ¿no? Vamos a decir, aquí están diciendo, ustedes dos dicen que el Barcelona. ¿Y tú? Yo quiero que el Newcastle. Que soy anti-Barça, lo dije yo. No soy anti-Barça, pero preferiría que pero pase sabes el una Newcastle. cosa, a mí me gustan que pasen los equipos pequeños, pero muchas veces me gusta que pase equipos buenos para en la siguiente fase tener un buen juego de Champions, porque al final nosotros somos aficionados, nos gusta un club, pero nos gusta ver buen fútbol. Ok, tenemos 20 minutos hablando del Barcelona, así que vamos a pasar
¿Cuál de los dos prefieren hablar? Esto... ¿El 6-1 o el 5-2? No, yo creo, o sea, el 6-1 del Bayern, yo creo que era. Pues, o sea, sorprende porque pues es abultado, pero bueno, el Bayern y el Atalanta, pues el Atalanta no está para el Bayern, ¿no? Yo siento que tenemos más en el partido de Atlético contra el Tottenham. Sí. Porque pues también lo hablábamos, ¿no? Antes de empezar a grabar, que ¿cómo se te ocurre a ti como cabeza pues del equipo, es el manager? ¿Cómo se te ocurre probar o darle el debut a un portero en un partido de octavos, en la o sea, en una serie en la que es matar o morir? Yo creo que yo sabía que estaban muertos. Pues yo pon tú, pero... Y ellos dijeron, aquí hay dos cosas, dos caminos. O este muchachito va a ser una estrella y va a estar en todas las noticias, o puede pasar eso. Y pues yo no lo pongo, como entrenador no lo pongo. Exacto, esa es la cosa que a mí me sorprende, que teniendo un portero que en el papel es confiable, Vicario, si quería o si estaba este jugador, pues obviamente el técnico lo ve cómo se desarrollan los entrenamientos, pues le das no minutos creo que en la liga. Exacto. En la liga de la Champions. O sea, y si quieres que juegue en la Champions, pues en el formato de liga de la Champions le das minutos, pero no en un partido como este. Claro. Hay una cosita, es que el técnico del Tottenham es un técnico nuevo, es Igor Tudor. Hay una cosa, yo he estado escuchando esta semana, porque yo sigo más la liga inglesa, que muchos aficionados del Tottenham estaban pidiendo el cambio de portero. De hecho, muchos aficionados del Tottenham ya no quieren mucho a Vicario por los errores que está cometiendo últimamente. Entonces, a ver, yo no sé cuánto realmente escucha un técnico a la afición para tomar decisiones. No, sería súper bien. Pero que escucharan. Pero es como dice, yo creo que tal vez lo hubiera antes de hacerlo debutar en Champions. Porque creo que él no había jugado ni un juego con el Tottenham antes de ese juego en el Champions. Entonces, es como tú dices, lo están mandando a morir. No, yo realmente yo creo que el coach del Tottenham le escribió al del Bayern. Porque eso era para meterle 12 goles. Ese juego fue de que ya después tú veías que ellos tenían tiempo de saludar la grada y todo. Sí. Te pasaba la pelota y estaban saludando porque... realmente era un baile. Y nada, el Bayern puede jugar la vuelta con nosotros. Estamos hablando aquí de este Atlético con Tottenham. No, estoy hablando de Bayern, Atalanta. Nos fuimos a otros equipos distintos. Ok. Sí. Luego el Bayern Totti lo cerró rápido. No, yo pensaba. No, a ver, yo solo un paréntesis aquí. Es que el Atalanta le metieron 6 a domicilio, hermano. ¿Qué vamos a hablar? Sí. ¿Qué vamos a hablar? No, pero el Atalanta sí se ve. Yo no he seguido mucho porque tú sabes, nosotros fuimos en la final con el Madrid en la Supercopa del 2024, pero igual, tampoco se vio mucho, pero aquella temporada el Atalanta se veía, incluso luchando en la liga. Pero ya esta temporada yo he visto un par de juegos, algunos juegos del Atalanta, vale, porque en Cuba, tú sabes. Pero yo he visto algunos juegos del Atalanta y no se ve idea. No se ve un equipo que te puede generar algo ni de casualidad. Yo no he visto ni un juego. Por eso prefería hablar del Tottenham y reírme. No, pero el Tottenham... El Tottenham va de 17avo, si no me equivoco. No, para ver. Creo que 16. 16, o sea, tiene un punto más del descenso. Este fin de semana juega con el Liverpool. El Liverpool quiere asegurar sus puntos en Champions. Pero pueden jugar con el equipo B que le van a ganar. Pero es que yo no veo al Tottenham remontando nada, hermano. Nada. Y muchos aficionados... No, y el Atlético está bien. Sí, y muchos aficionados del Tottenham decían también, bueno, tiremos la Champions y concentrémonos en no descender en la liga. Que también tiene como sentido, ¿no? Muchos hablaron de traer a Sam Allardyce. O sea, es una cosa horrible. O sea, si ustedes quieren reírse de un equipo, sigan el Tottenham. El pollo. Ok, y ya bueno, no tengo más nada que decir. Yo no tengo nada que decir del Bayern. El Bayern ya está prácticamente del otro lado. No, y el Bayern está muy fuerte. Y una cosa que tiene muy buena el Bayern es que siempre llega fuerte a estas etapas de la Champions. Y no es que paseen la liga siempre, porque la pasean, pero incluso esa temporada de que el Leipzig les estuvo guapeando, o el Leverkusen, ellos siempre llegan bien, sin tantas lesiones. Siempre llegan bien a esta etapa de Champions y por eso siempre son peligrosos, siempre avanzan cuarto, semi.
A diferencia del antiguo PSG que dominaba la Liga de Francia y en Europa no era nadie. Nada, sí, ha cambiado. El Creo que Bayern, sí, hoy por hoy ya cambió, por eso decía como que el antiguo. Hoy por hoy ya el PSG ya es alguien en Europa, pero el Bayern siempre ha sido así. Se pasea en la liga y en Europa sigue siendo sí, es fuerte, no es un baile. Sí. Siempre tienen muy buenos equipos también. Bueno, yo no creo que el Bayern se pasee en la liga, pero sí puedo decir que tiene menos presión que la liga española. En la los liga dos inglesa. últimos años no ha sido tan... Pero también es pelea de dos. Sí, o sea... Siempre tiene un solo equipo haciéndole... Exacto, tiene esa ese confort que podría darle el de que te podría pelear un equipo más, a veces el Borussia, a veces el Leipzig, a veces es el Leverkusen, pero no es de que tengas que estarte cuidando las espaldas de más equipos. Claro, porque no tienes esta cosa que para mí define mucho las ligas, que son los enfrentamientos entre ellos. Si tú no tienes un tercer equipo, tú te preocupas de ganarle al equipo que viene segundo o primero y ahí avanzas. Pero si tienes más equipos, sí es más difícil. Porque la matemática entre todos es diferente. Sí. A ver, yo no digo que no. Yo digo, o sea, para mí el Bayern tiene su liga, tiene más equipos. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Tú conoces más equipos de la liga alemana o de la liga francesa? Uno conoce más de la liga alemana, conoces al Leipzig, conoces al Leverkusen, conoces al Dortmund. Pero porque es mejor liga. Porque es mejor liga, sí. O sea, los únicos dos equipos que yo te puedo decir que... Pudiéramos hacer un día un podcast sobre los equipos, a ver qué tal estamos nosotros conociendo equipos. No sé, quizás algo random. Mira, ahí vi una cosa que... Hay unos temas que podemos hablar y podemos ir. Este programa se nos ha ido de la mano. Ya por una hora. Pero tú puedes recortar luego. No, yo no voy a recortar nada. Lo que pasa es que lo voy a subir a la velocidad. No le gusta trabajar. No, nada. Olvídalo. Pero lo que quería decir yo, los únicos dos equipos que yo digo de la liga francesa, histórico y fuerte y de toda la vida, son el Marsella y el Lyon. Y el Lyon está para los Tigres. Ahora mismo el Lyon casi que lo descienden. Sí, pero Incluso está jugando mucho mejor. Incluso con la llegada de Hendrik. ¿No? Sí, pero sí están jugando mucho mejor. Perdieron el último juego. Un juegazo que perdieron 2-1. Pero están jugando mucho mejor. No, pero a lo que... O sea, no me refiero tanto al juego, sino todo el tema administrativo. Sí, o sea, sí. Y de hecho, tuvieron tremendos problemas. Sí, por eso casi lo... Sí. Bueno, ya estamos de acuerdo en que en este día martes, o miércoles, perdón, sería Liverpool... Bayern, obviamente. Barcelona. De acuerdo a ustedes dos, Barcelona. Yo deseo que empaten y pierdan los dos. Mentira. Sabemos que va... Bueno, no sabemos, pero lo más lógico es que el Barcelona avance porque están jugando, cierran en casa. Y bueno, lo mismo acá. El pollo va para el gallinero. Lo ponen en Tokyo Fried Chicken. Ahí, una pauta gratis. Yo creo que lo mejor que tiene el Tottenham es el escudo. Ok, ya para cerrar, esto es una opinión veloz mía sobre los equipos ingleses. Yo creo que tienen mucha presión y obviamente sacando al pollo que está en el lugar que nadie entiende cómo están allí. A pesar de que si uno lo ve desde afuera dirá, no, los equipos ingleses les fue mal esta semana. Bueno, el Arsenal sacó un empate de visitante. Está bien. El Liverpool, jugar bien. Sí, el Liverpool sacó una derrota por la mínima de visitante. Yo creo que el equipo que uno esperaba algo más y que peor le fue al City. Porque y el Newcastle incluso el Newcastle empató. Bueno, y si los está abierto, exacto. Sí, todavía está abierto. O sea, todos estamos asumiendo que el Barcelona va a ganar. Sí, porque cierran en casa y todo esto, pero tú no sabes. Todo puede pasar. Fue una sorpresa. Sí, no, claro, eso es como se manejaba al principio. Al principio, cuando supimos los cruces, era de que está un lado que es el de los campeones de Champions y está el otro que es de equipos de Europa League. Y bueno, pues resultó que el equipo del lado de los equipos de Europa League, pues dieron un poquito más de emoción, por así decirle, que el otro lado. Digo un poquito más de emoción porque el Bayern pues, se hizo una lata. Pues,
El partido del Bodo contra el Sporting, pues sí, dos equipos que en Champions no tienen un nombre hecho, pero pues te motiva a verlos, ¿no? Es lo que tiene estas instancias que nos emociona mucho, pues, que estamos ya a la segunda, a la vuelta de estos encuentros, que emociona, pues, ver, sea, incluso aunque sea el Bodo contra el Sporting, emociona ya ver cómo se va a desenlazar, ¿no? Sí, sí. No, y mirando según los pronósticos que hemos dado, los cuartos van a estar súper atractivos. Y hay que ver, porque aquí la gente se puede empezar a preocupar, porque creo que el Bodo le toca con el Arsenal. Yo lo dije. Yo soy del Bodo. Yo creo que esa va a ser, más que el Inter, más que todo, yo creo que esa va a ser la prueba más fuerte para el Bodo. O para el Arsenal. No creo que, porque el Arsenal ahora mismo es de los mejores equipos que está jugando en el mundo. Sí, pero hay una cosa que no es de ahora, desde los tiempos de Thierry Henry, como dice mi hijo, Thierry Henry. El Arsenal siempre hace esa bobería con los equipos que van los últimos lugares. Siempre. Una cosa como que se confían, somos demasiado buenos, estos manes, ¿sabes? Sí, pero no sé. Yo creo que el Arsenal puede hacer un buen juego en el estadio de ellos. Y que se ve que están jugando a otro nivel, pero el Arsenal, ¿sabes? La defensa del Arsenal no es cualquier cosa. De hecho, a mí es la que más me gusta ahora mismo en el mundo. La defensa del Arsenal es la que más me gusta a mí. Pero en la vuelta, ¿sabes? Yo creo que... Bueno, amanecerá y veremos, como decían los viejos. Gracias a los dos por venir. Gracias a ustedes por comerse todo este programa de 2 horas. Pero yo puedo poner en 2X. Claro, ustedes pueden acelerarlo en YouTube. Esto lo voy a poner adelante. Y creo que ya con esto podemos cerrar y darlo. Ya sabemos todos nuestros pronósticos. Nos vemos aquí la próxima semana. La Champions. ¿Tiene algo más que decir? Pues no, nada. Ya la siguiente semana veremos a ver quién latinó. Y bueno, pues ahí. Nosotros estamos aquí en Low Cost. Ven que ya tengo micrófono. Pronto va a tener cada uno un micrófono. Pero esto es como vamos a ir remando, ¿sabes? Bueno, nos vemos la próxima semana y chao. Chao. Yo necesito ponerme un pantalón largo. Esto parece un niño. ¿Está jugando fútbol? Ok, 3, 2.